Hay una verdad que muy pocos están dispuestos a mirar de frente, porque al hacerlo se derrumba la cómoda fantasía que sostiene la existencia del débil, la idea de la casualidad. Ese concepto infantil, creado para darle sentido a lo que no entienden, para justificar lo que no se atreven a asumir como propio. Nietzsche jamás creyó en accidentes disfrazados de destino, ni en sucesos caprichosos que caen del cielo sin lógica ni estructura. Para él, todo lo que ocurre nace de una raíz profunda, tu fuerza o tu decadencia. Y esa afirmación, tan simple y tan brutal, es la que separa a los que avanzan con determinación de los que se esconden detrás de la palabra azar. La casualidad es la excusa del que no quiere admitir su responsabilidad en el curso de su vida. Es la sombra donde se refugian los que temen aceptar que cada derrota, cada pérdida, cada avance, cada encuentro decisivo tiene una causa que se origina en el interior. Nada es inocente porque nada surge de la nada. Incluso aquello que parece imprevisible responde a la arquitectura silenciosa de tu carácter, de tus actos, de tus omisiones. Lo que llamas casual es simplemente lo que tu mente aún no comprende, pero que tu voluntad ya ha preparado tiempo atrás. Nietzsche lo entendió. El ser humano crea más de lo que confiesa. La energía que emana de tus pensamientos, de tus hábitos, de tu modo de mirar el mundo, organiza tu entorno como un imán invisible. Aquello que parece un acontecimiento fortuito no es más que la consecuencia de un largo encadenamiento de decisiones, impulsos y silencios que actuaron sin tu permiso consciente, pero nunca sin tu participación. No existe un solo episodio de tu vida que no haya sido alimentado por alguna parte de ti, incluso las que preferirías negar. Una persona que cree en la casualidad es una persona que renuncia a su poder, porque quien cree que la vida se mueve sin dirección se convierte inevitablemente en un objeto, no en un autor. Y un objeto siempre es movido por fuerzas externas. Pero Nietzsche detestaba esa pasividad. Él sabía que la fuerza del hombre no se mide por lo que recibe, sino por su capacidad de perder todas las muletas mentales y asumir que la vida no lo arrastra, lo refleja. Cada conflicto, cada obstáculo, cada oportunidad surge porque tú, de algún modo, lo has provocado. Puede ser un acto, puede ser un deseo, puede ser un miedo, pero nada queda fuera de tu causalidad interna. Cuando dejas de creer en la casualidad, de repente el mundo se reorganiza. Ya no eres un espectador que espera señales del destino. Te conviertes en el cincel que esculpe lo que ocurre. Esa idea, que para muchos suena violenta, es liberadora para quien está dispuesto a cargar con su propia grandeza. Porque, si no existe la casualidad, entonces tampoco existen límites externos. Si todo nace de ti, entonces todo puede cambiar desde ti. Esa es la declaración más poderosa que Nietzsche le ofrece al espíritu dispuesto a endurecerse y elevarse por encima del rebaño. Es aquí donde comienza la verdadera transformación. No cuando lees una frase inspiradora ni cuando te repites afirmaciones vacías, sino cuando entiendes que cada instante de tu vida es una consecuencia directa de tu fuerza o de tu falta de ella. Y si eso es cierto, entonces el único camino hacia una vida superior es destruir por completo la idea del azar. Porque mientras sigas creyendo que las cosas simplemente suceden, seguirás atrapado en una narrativa donde tú no eres protagonista, sino un accidente más. En el instante en que aceptas que nada es inocente, tu vida deja de ser un caos y se convierte en un espejo. Un espejo que no siempre muestra lo que quieres ver, pero sí lo que necesitas para avanzar. Y ese es el primer golpe. Comprender que la casualidad no existe, y que esa verdad, tan dura como un martillo, es también la herramienta con la que empezarás a construir un destino digno de tu poder. Si en el primer golpe destruyes la idea infantil de la casualidad, en este segundo te ves obligado a mirar la maquinaria interna que opera detrás de cada uno de tus pasos. Porque Nietzsche sabía que el ser humano no actúa solo desde su voluntad consciente. No somos criaturas lineales ni simples. Somos estructuras profundas donde se entrelazan deseos reprimidos, impulsos antiguos, miedos que no confesamos y fuerzas que apenas comprendemos. Y cada una de estas partes influye en lo que llamamos destino. Lo que vives no es fruto del azar, sino el resultado inevitable de una arquitectura interna que opera incluso cuando duermes. Cada decisión, cada reacción, cada palabra que dices o callas es un ladrillo en la construcción de tu vida. Hay quienes imaginan sus decisiones como hechos aislados. Una elección aquí, un impulso allá, una oportunidad que se aprovecha o se pierde. Pero Nietzsche veía algo más sombrío y más exacto. Un tejido continuo que une cada gesto de tu existencia, creando patrones que tarde o temprano se manifiestan en el mundo exterior. Incluso cuando crees que no elegiste, elegiste. Tu silencio fue un acto. Tu pasividad fue un acto. Tu incapacidad de enfrentarte a algo también lo fue. Y el universo,
Ese escenario indiferente donde solo sobreviven los que se atreven, responde a todas esas pequeñas decisiones con una fidelidad aterradora. Por eso, quienes viven sin consciencia sienten que su vida está llena de sorpresas, mientras que quienes desarrollan una voluntad fuerte descubren que casi nada los sorprende. Ellos mismos lo han provocado. Imagina tu mente como una ciudad subterránea, donde túneles invisibles conectan pensamientos que creías olvidados con ambiciones que nunca te atreviste a pronunciar. Ahí abajo se decide mucho más de lo que decides aquí arriba. Ese entramado profundo dirige tus pasos y filtra lo que llega a tu vida. Por eso ciertos patrones se repiten. No porque el destino sea cruel, sino porque tú sigues siendo el mismo. La arquitectura no cambia sola. Requiere que tomes control y que aceptes que tus decisiones no son eventos aislados, sino hilos que tejen tu realidad. Cuando Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no se refería únicamente a dominar a otros, sino a ejercer dominio sobre esa compleja red interna que dirige tu vida desde la sombra. La persona que no gobierna su mundo interior está condenada a ser sorprendida por consecuencias que no comprende. Entonces dice, «¡Qué mala suerte tengo!». Pero suerte no es. Es su propio diseño interno actuando sin supervisión. El que comprende la arquitectura de sus decisiones empieza a ver la vida con una claridad despiadada. Se da cuenta de que nada se escapa, de que cada acción tiene un eco, y de que cada pensamiento se filtra la forma en que camina, observa y enfrenta el mundo. Entiende que, si quiere resultados diferentes, no debe esperar a que el exterior cambie. Debe rediseñar la estructura desde la que actúa. Ese es el poder real, el de moldear tu carácter hasta que tu vida deje de moverse por inercia y comience a obedecer a tu voluntad. Es un trabajo que exige valentía, porque implica reconocer que la vida que tienes hoy es la consecuencia directa de decisiones que tomaste o evitaste. Pero también es una liberación, porque si todo nace de tu arquitectura interna, entonces basta transformarla para transformar tu destino. Y ahí comienza el dominio, no en controlar al mundo, sino en controlar la estructura invisible que decide cómo te relacionas con él. La casualidad no existe. Existe tu diseño interno, tu coherencia o tu caos, tu fuerza o tu debilidad. Comprender esta arquitectura es el primer paso para dejar de ser arrastrado y empezar a construir. Cuando Nietzsche introduce la idea del eterno retorno, muchos la interpretan como una especulación filosófica, una rareza conceptual. Pero él nunca pretendió que la entendieras como teoría metafísica. Su verdadera intención era mucho más peligrosa, convertirla en un arma psicológica capaz de destruir todas tus excusas. El eterno retorno no es una hipótesis sobre el tiempo, es un espejo brutal en el que te obliga a verte sin máscaras. Y ese espejo revela, sin piedad, que nada en tu vida es casual. Imagínate lo siguiente. Cada acción que haces, cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que sostienes se repetirá eternamente. No una vez, no 5 veces. Para siempre. Piensa en la vida que llevas hoy. Si tuvieras que revivirla exactamente como es, una y otra vez, ¿serías capaz de soportarlo? La mayoría, si responde con honestidad, diría que no. Y ahí está el punto. Si no podrías soportar la repetición infinita de tu vida, significa que no estás viviendo desde la voluntad, sino desde la resignación. Y el que vive resignado siempre cree en la casualidad, porque necesita culpar al azar para justificar lo que no se atreve a cambiar. El eterno retorno es la prueba más dura contra la idea del azar, porque te obliga a asumir que tu vida no es un accidente, sino una creación que tú mismo estás repitiendo sin darte cuenta. Lo que hoy soportas, lo soportas porque lo has tolerado antes. Lo que hoy sufres, lo sufres porque no interviniste cuando debías. Lo que hoy tienes, lo tienes porque es exactamente lo que tu carácter ha permitido. Y si el universo repitiera tu vida, no sería por castigo, sino por coherencia. Nada cambia hasta que tú cambias. Piensa en la crudeza de esta idea. Todo patrón que se repite, toda traición, toda oportunidad perdida, toda relación que vuelve a fracturarse no es una maldición que cae sobre ti desde fuera. Es el eco de una decisión que no tomaste, de una fuerza que no desarrollaste, de un miedo que no enfrentaste. La repetición revela causalidad. No hay azar en lo que ocurre una y otra vez. Hay estructura, hay carácter. Hay una forma de ser que genera siempre el mismo resultado. Nietzsche lanza esta idea como una prueba porque sabe que, si la tomas en serio, algo en ti se rompe, y algo más fuerte nace en su lugar. De repente deja de tener sentido culpar a la suerte, a la mala fortuna, al destino ciego. Empiezas a comprender que, si tu vida volviera a repetirse eternamente, sería porque tú eres el mismo. Y mientras seas el mismo, el mundo solo puede devolverte el mismo guión. Pero aquí está lo más poderoso.
El eterno retorno no es solo un juicio, también es una invitación. Una invitación a vivir de tal forma que, si tuvieras que repetir tu existencia infinitamente, no lo vivieras como un tormento, sino como una afirmación. Y esa posibilidad solo aparece cuando abandonas completamente la creencia en la casualidad y asumes el poder de cada decisión, cada gesto y cada acto de voluntad. El eterno retorno destruye la idea del azar porque convierte la vida en responsabilidad pura. Si todo puede repetirse, entonces todo importa. Cada instante es una declaración de quién eres y de quién decides ser. Nada es inocente porque nada se pierde. Todo vuelve, todo permanece. Y si eso es así, entonces la única forma de liberarte es transformarte. No a ratos, no cuando te conviene, sino de raíz. El que acepta esta idea deja de ser un espectador y se convierte en autor. Deja de buscar señales externas y empieza a esculpir su destino con precisión. Comprende que lo que vive no es casual, sino el reflejo continuo de su propia fuerza o de su propia debilidad. Y es ahí donde comienza el verdadero camino hacia el poder. Si el eterno retorno revela que nada se repite por azar, este cuarto paso muestra la consecuencia inevitable. Un individuo fuerte no espera su destino, lo provoca. Nietzsche nunca habló de una vida gobernada por fuerzas invisibles que deciden en tu nombre. Su filosofía se alza precisamente contra esa pasividad que tantos adoptan para evitar enfrentarse a su propio poder. Según él, el ser humano superior no se limita a reaccionar a lo que ocurre, se convierte en causa, en origen, en fuerza que altera el curso de los acontecimientos. Y esa capacidad no surge de la suerte, sino de la voluntad. El que domina su mundo interior provoca circunstancias que otros interpretan como coincidencias. No lo son. La llamada suerte de los fuertes es simplemente la coherencia entre su carácter y su conducta. El individuo que se disciplina, que refuerza su pensamiento y que decide con determinación crea un campo de influencia inevitable. Atrae desafíos acordes a su fuerza, oportunidades alineadas con su dirección, incluso enemigos que intensifican su crecimiento. Todo esto no es casual, es respuesta natural a la energía que emite. Hay personas que viven como si el mundo fuera un océano imprevisible y ellas, pequeñas embarcaciones arrastradas por corrientes caprichosas. Nietzsche entendía que esas personas nunca podrán elevarse, porque su propia concepción de la vida las convierte en juguetes del destino. El que cree que todo sucede porque si se condena a vivir sin comprender que su inacción también es una causa. Y una causa débil siempre produce un destino débil. El individuo fuerte, en cambio, vive desde una afirmación radical. Soy la fuerza que genera movimiento. Esa declaración cambia todo. Cambia su postura, su tono, su forma de mirar. Cambia la manera en que enfrenta un conflicto, porque entiende que no ha aparecido para destruirlo, sino para medirlo. Cambia la forma en que recibe oportunidades, porque sabe que no son casuales, son el eco de la disciplina que ha cultivado. Cambia incluso la manera en que soporta el dolor, porque reconoce que ese dolor es parte de la forja que él mismo ha elegido. Nietzsche observaba que quienes desarrollan este tipo de carácter crean un tipo específico de realidad, más hostil para los débiles y más fértil para los fuertes. No porque el universo elija, sino porque el individuo fuerte ha aprendido a moverse de una forma que parece atraer lo que necesita para consolidarse. Esa es la verdadera magia, no la sincronicidad mística, sino la consecuencia inevitable de ser alguien que actúa, piensa y avanza con una coherencia que muy pocos poseen. Cuando una persona provoca su destino, comienza a notar algo inquietante. Ya no se sorprende por lo que ocurre. Reconoce los patrones. Entiende de dónde vienen las oportunidades. Comprende por qué ciertas personas llegan y otras se alejan. Todo tiene sentido, porque todo nace de él. Y al darse cuenta de esto, la palabra casualidad desaparece de su vocabulario. No la necesita. No le sirve. Él vive en un mundo donde cada cosa tiene un origen claro. Su fuerza, su voluntad, su dirección. El rebaño seguirá llamando suerte a lo que no entiende, porque necesita creer que el éxito ajeno es producto de caprichos del destino. Esa ilusión tranquiliza a los que no se atreven a desafiarse. Pero quien ha interiorizado la filosofía nietzscheana ve más allá. Sabe que la suerte no es más que la sombra proyectada por un carácter fuerte. La vida responde a la intensidad con la que te presentas ante ella. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. El individuo superior no busca señales. No espera. No ruega. Provoca. Y al provocar, demuestra que el azar no forma parte de su mundo. Todo lo que llega, llega porque lo hizo posible. Este es el punto donde todo converge. Donde ya no puedes refugiarte en teorías reconfortantes ni en explicaciones amables. Nietzsche no te ofrece una filosofía para acariciar tu ego,
sino para quebrarlo y reconstruirlo desde la raíz. Y la verdad que queda en pie, después de derrumbar la idea de la casualidad, es tan simple como implacable. O renuncias al azar, o renuncias a tu poder. No puedes sostener ambas cosas al mismo tiempo. La primera te convierte en víctima, la segunda te convierte en autor. Durante toda tu vida has escuchado que algunas cosas simplemente pasan. Has visto a gente atribuir su éxito a la suerte, su fracaso a la mala fortuna, su dolor a los caprichos del destino. Esa narrativa es cómoda, pero también destructiva. Nietzsche la consideraba una enfermedad espiritual, un síntoma de debilidad disfrazado de humildad. Porque quien cree que la vida ocurre sin sentido renuncia a la posibilidad de transformarla. Si nada tiene causa, entonces nada puede cambiar. Y aceptar eso es aceptar tu propia impotencia. Lo que este camino te ha mostrado es lo contrario. Todo tiene una causa, y esa causa está en ti. Tus actos te construyen, tus silencios te moldean, tus hábitos determinan la forma de tu destino. Y lo más incómodo, tus miedos deciden por ti cuando tú no decides. No hay inocencia en lo que vives. Hay coherencia. Por eso Nietzsche afirmaba que la verdadera libertad no nace cuando el mundo cambia, sino cuando tú aceptas que eres responsable incluso de aquello que no entiendes completamente. El cierre de este mensaje no busca consolarte, busca despertarte. Si de verdad quieres dejar atrás la mediocridad, el autoengaño y la sensación de que la vida te empuja, tienes que eliminar la palabra casualidad de tu existencia. Cada vez que la pronuncias, estás diciendo, no tengo poder aquí. Y cada vez que dices eso, renuncias a una parte de ti que podría haber sido fuerza, decisión, avance. Renunciar al azar no significa creer que controlas cada detalle del universo. Significa comprender que, aunque no controles todo lo que recibes, si controlas todo lo que emites, tu carácter es la causa. El mundo es el efecto. Quien asume esto deja de vivir preguntándose por qué le ocurre lo que le ocurre y empieza a preguntarse en quién debe convertirse para provocar lo que quiere. Esa es la diferencia entre el rebaño y el individuo fuerte. El rebaño espera, el fuerte actúa. El rebaño interpreta sus golpes de suerte como regalos inesperados. El fuerte los ve como la confirmación de su disciplina interna. El rebaño cree que el destino es un relato ya escrito. El fuerte sabe que cada día vuelve a escribirlo con su manera de enfrentar el mundo. Y al final, esa diferencia lo cambia todo. Este camino, el que has recorrido a lo largo de estos tópicos, no te ofrece consuelo, te ofrece poder, pero solo si estás dispuesto a cargarlo. Y el precio es alto. Debes abandonar la idea de que algo, cualquier cosa, ocurre sin tu participación profunda. Si lo haces, te conviertes en alguien que ya no pregunta ¿por qué a mí?, sino alguien que dice esto nace de mí. Ese cambio de postura transforma tu vida entera. Aquí termina la ilusión y comienza la responsabilidad. Aquí termina el azar y comienza la voluntad. Aquí termina el papel de espectador y aparece, por primera vez, el autor. Nietzsche lo sabía, y ahora tú también lo sabes. La casualidad no existe. La prueba está en tu vida, en tu carácter y en la forma en que ambos se reflejan sin descanso. A partir de hoy, o renuncias al azar, o renuncias a tu poder. Pero ya no puedes fingir que no lo entendiste.